5:15 de la tarde, el Guaviare se ha convertido en uno de los principales focos de presencia de las disidencias de las FARC. Incluso la Defensoría del Pueblo ha advertido que más de 10.000 personas han permanecido confinadas por los combates entre estructuras bajo el mando de Iván Mordisco y facciones rivales. Es por eso que a esta hora nos contactamos con Luisa Bonilla. Ella es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, la cual pues tiene incidencia de esta organización en el manejo y estudio de cómo se están comportando los grupos armados en el Guaviare. Subdirectora, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, de verdad es un gusto siempre estar aquí en Caracol Ahora. Mire, ¿qué pasa específicamente en el Guaviare y qué desata una operación militar por parte de la Fuerza Pública Colombiana? Bueno, pues vamos pregunta por pregunta. ¿Qué pasa específicamente en el Guaviare? En el Guaviare, en el 2016, es era una zona de las FARC. Las FARC se desmovilizan entre el 2017 y el 2019. Se arman una serie de estructuras disidentes en ese periodo inicial por la pandemia y por muchas otras cosas. Entre el 19 y el 22, la fuerza pública no fue capaz de contener este primer ascenso de grupos disidentes y lo que hoy se conoce como disidencia al mando de Mordisco o Estado Mayor Central, pues tiene su génesis en eso, o sea, tiene su génesis en un grupo que era muy pequeño y que fue creciendo con el tiempo y fue adaptándose también a cambios que tuvimos en Colombia en la fuerza pública, etcétera, y pues hoy es una estructura que tiene una altísima capacidad de daño, que efectivamente tiene control poblacional y que pues a punta de violencia ha logrado someter a varias de las comunidades y poblaciones de la zona. Entonces ya su control territorial está muchísimo más arraigado y además pues por la geografía del Guaviare pues tiene acceso a una serie de rentas provenientes tanto de la extorsión como de algunas economías ilícitas. Eso se le suma a que este tipo de grupos son grupos que ya hacen inversiones en infraestructura e intentan como suplantar al Estado en ciertas cosas. Lo que desata la ofensiva es que, digamos, la ofensiva contra Iván Mordisco ya se había venido desatando desde que en el año 2024, o sea, llevamos casi 2 años, que en el 2024 se rompe la tregua con este grupo. Si no estoy mal, se rompe en mayo. Y desde ahí ya la fuerza pública empieza a perseguir y atacar específicamente a esta facción de las disidencias, a la de Mordisco. Lo que ocurre ahora es que la fuerza pública ha recurrido nuevamente a el fuego aéreo para atacar a estas disidencias, pues con todo lo que pueda implicar una decisión como esta. Y pues efectivamente por los combates la gente ha sufrido, pero ha venido sufriendo hace por lo menos año y medio, 2 años de serios confinamientos. La presencia de Iván Mordisco y de su bloque de las disidencias es solo en el Guaviare o hay otras regiones también en riesgo. No, la disidencia del Estado Mayor Central, además es la disidencia que más ha crecido desde el 2018 a hoy. O sea, digamos, hay dos momentos de gran crecimiento, un crecimiento entre el 2018 y el 2022, donde se consolidan como Estado Mayor Central, después se fracturan, después del 2023, más casi llegando al 24, se fracturan en el Estado Mayor de Bloques y Frentes y el Estado Mayor Central, que se queda con el control del Guaviare, y estas dos facciones empiezan, junto con la segunda Marquetalia, a entrar en disputa por el territorio. Pero pues efectivamente ellos también tienen presencia en el Caquetá, tienen presencia en otra serie de departamentos del país, tienen presencia en el Cauca, y pues digamos, como te había venido diciendo, tienen un crecimiento bastante sostenido en el tiempo desde ese momento. Sí, mire, subdirectora, que la operación se concentre en Guaviare es por un tajante o un tangible indicio de la presencia de Iván Mordisco, jefe de este bloque o del Estado Mayor Central en ese territorio. Pues quien lo sabe realmente es inteligencia militar. Obviamente, pues si están concentrando una ofensiva de este calibre es porque el objetivo militarmente vale la pena. No sabemos si este Iván Mordisco, a Iván Mordisco le han seguido la pista, hay que decirlo, por parte de las Fuerzas Armadas desde hace ya varios meses. Puede que sí, puede que esa sea la razón por la cual. Ahora, honestamente, que esté o no esté Iván Mordisco en este tipo de grupos, pues cada vez es menos relevante, porque son grupos que primero tienen una capacidad de reclutamiento muy alta y lo segundo, pueden reemplazar con cierta facilidad sus mandos. Entonces,
Sí, Iván Mordisco es una figura relevante, pero pues también lo era Gentil Duarte y mira que, digamos, la muerte de Gentil Duarte no provocó, o sea, no detuvo el crecimiento de estos grupos ni tampoco detuvo la mayoría de sus acciones. El panorama político y electoral que está viviendo Colombia puede fortalecer ese tipo de accionar terrorista que ha tenido este bloque en las últimas semanas. Pues no es el panorama electoral, es que este tipo de bloques, digamos, en general este grupo en específico sí tiene una intención muy clara de desestabilización y eso pues lo mostró con los atentados en Cali, también lo ha mostrado con atentados en el Guaviare. O sea, evidentemente siempre, y nosotros en la Fundación Pares tenemos ya 3 informes de violencia político-electoral que pusimos a disposición del público, de los medios, de la ciudadanía, donde ya advertíamos desde el año pasado que estas iban a ser unas elecciones con una alta incidencia de violencia. Ya veníamos en esa tendencia desde el 2019, no se atendió la situación a tiempo en el 2019 y pues el crecimiento de estos grupos evidentemente afecta seriamente el tejido democrático, especialmente de regiones como el Guaviare, donde las instituciones son frágiles y donde la gente también está en una mayor situación de vulnerabilidad. Allá voy, subdirectora, porque este tipo de operaciones que de pronto la opinión pública nos tomó por sorpresa porque se conoció a altas horas de la noche, eh, ¿qué tipo de relevancia tienen en un territorio controlado por este grupo al margen de la ley? Yo, a ser muy honesta, yo no pienso que las operaciones aéreas en este momento sean como la gran panacea para este tipo de grupos. Lo que pasa es que son contundentes y son muy visibles. Entonces son operaciones que, pues, a no ser que haya un gran objetivo, digamos como un descabezamiento de Iván Mordisco, pues me refiero en términos de la cúpula militar del EMC. De resto, estos son grupos que ya no son como la guerrilla de las FARC, que era muy sensible al ataque aéreo, sino son grupos que permanecen camuflados de civil, no se identifican claramente, son grupos mucho más complejos para acciones de este tipo y que requieren 2 cosas que nosotros no hemos podido hacer. Lo primero es una inteligencia muy enfocada en lo regional y lo segundo es una presencia estatal de mediano y largo plazo, porque el problema con los ataques armados es que la Fuerza Armada, y está diseñada para eso, los militares no están diseñados para hacer control territorial, pues llega, recupera cierto grado de control y se va. Y estos grupos tienen todo el tiempo del mundo a su favor y también tienen el territorio a su favor, porque los que se quedan ahí en el día a día de la gente son ellos. Y eso es lo que crea, digamos, como esa capitalización y ese arraigo que ellos logran hacer en esas zonas. Y mientras el Estado no logre reemplazar esa presencia y ese control con algo igualmente eficiente, pues es muy complicado que vayamos a terminar de ganar la batalla. Ahora, hasta el 2019, que yo creo que es el año es el punto de inflexión, estamos haciendo un buen trabajo, o sea, desmovilizando las FARC hicimos un gran trabajo, teníamos relativamente pocos grupos en el mapa y después del 2019, también gracias al efecto de la pandemia, es que todos ellos empiezan a crecer nuevamente. Sí, es que a eso voy. Las operaciones aéreas que hoy se están haciendo deben acompañarse de una permanencia de grupos de la fuerza pública en ese territorio. Pues claramente, pero es que el ejército no está diseñado para permanecer. Mira, y yo obviamente pues voy a tratar de explicárselo a la audiencia televisiva con la mayor claridad posible. Los ejércitos no existen para quedarse a gobernar una región. Los ejércitos existen para defender, digamos, los países, los estados, las regiones, los territorios de una serie de amenazas. Entonces, nuestra fuerza pública no está diseñada para ser, digamos, una fuerza que se quede permanentemente en el territorio. Por eso lo que hay son unos batallones específicos y por eso está en permanente movilidad y mucho menos la fuerza aérea. O sea, yo no puedo bombardear y quedarme bombardeando todos los días hasta que no haya nada. La fuerza. Además, es una fuerza porque tiene un carácter mucho más civil y mucho más permanente que debe estar a nivel de territorios, pues es la policía. Pero como hemos tenido conflicto armado durante tanto tiempo y tenemos grupos armados con acceso a una serie de capital, de dinero, de reclutamiento, de armas de largo alcance muy sofisticadas, pues la policía solita no va a tener la capacidad de hacerles frente
y de mantener el control territorial. Y por otra parte, como el Estado es chiquitico en esas regiones, o tenemos una fuerza pública súper grande y un Estado chiquitico en esas regiones, pues las instituciones son débiles. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, van a denunciar algo que ocurra, un problema de linderos, pues van a tardar un montón de tiempo en llegar a la cabecera urbana, en tener acceso a la justicia y todo, y el grupo armado aprovecha en esto para hacerlo mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, la presencia estatal tiene que ser muy consolidada, inicialmente en funciones de seguridad y también en funciones de policía, pero todo eso tiene que conducir a instituciones mucho más fuertes. Y eso es un reto enorme porque además son zonas que no están interconectadas, donde hay carencias básicas de energía, de agua potable, de infraestructura vial. Entonces, casi que todo lo que tenemos que hacer es un proceso muy largo donde una parte, efectivamente, pues es lo que puede llegar a ser la fuerza pública, el ejército específicamente, pero el ejército solo no va a lograr recuperar el control territorial. Mire, subdirectora Laura Bonilla, para ir cerrando con esta entrevista, ¿qué se espera de la rueda de prensa que va a dar el ministro de Defensa en muy pocos minutos sobre esta operación militar en el Guaviare? Pues mira, conociendo al ministro de Defensa, yo creo que va a decir que fue un absoluto y rotundo éxito y que vienen operaciones similares y efectivamente que estamos, pues le voy a decir el ministro, muy cerca de, eh, digamos, de capturar a Iván Mordisco. Muy bien. En muy pocos minutos, cuando inicie la rueda de prensa en el Ministerio de Defensa, la tendremos aquí en vivo, en Noticias Caracol en vivo, sobre el pronunciamiento del gobierno del Estado a esas operaciones realizadas en el Guaviare en las últimas horas contra el Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Gracias, subdirectora, por sus minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Con muchísimo gusto.